Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de la parábola del sembrador. Recordando que esta parábola es un llamado a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo? Una vez que hemos escuchado el mensaje de arrepentimiento y fe en Jesucristo, la parábola nos llama a considerar cuál de estos terrenos que Jesús expone en su palabra nos representa a nosotros. ¿Somos duros como el terreno del camino? ¿Somos engañosos como el terreno de los pedregales, donde hay poquito crecimiento, pero falta la raíz y por lo tanto, cuando viene la prueba, demuestra que no había nada de fruto en ese lugar? ¿O somos como el tercer terreno que vamos a considerar en esta ocasión, que es el de los espinos? Mira, Lucas capítulo 8, versículo 14 lo expone de esta forma. La que cayó entre espinos, la semilla, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Sí? Ahí tenemos el tercer terreno, un terreno espinoso. La semilla cae y parece que hay un poco de crecimiento, pero termina siendo ahogada porque se va. Y aquí la pregunta sería, ¿a dónde se va? ¿Por qué utiliza ese término, Lucas, yéndose? Bueno, ayuda aquí compararlo con la manera en que expone Mateo la misma parábola. ¿A dónde se van? Bueno, Mateo diría, mira, esta es la semilla que cae entre espinos. Este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Mateo utiliza la palabra mundo, o al menos así fue traducido el término mundo. Este término mundo es el mismo que se utiliza en otras ocasiones para referirse a este siglo o a la vida presente. Y lo que Mateo está diciéndonos es básicamente que esta semilla es ahogada por la mundanalidad. El engaño de las riquezas ahoga la palabra, los placeres de la vida ahogan la palabra. El mundo o este siglo o la vida presente, de lo que estamos hablando es de decadencia por mundanalidad, donde el terreno pedregoso representa la falsedad, el terreno espinoso representa la mundanalidad. Pero antes de continuar hablando de mundanalidad, pensemos en ¿qué significa cuando decimos que alguien está viviendo mundanamente? ¿Qué significa cuando podríamos acusar algo de ser mundano? Porque hay maneras un tanto equivocadas en que se utiliza este término muchas veces. Y digamos que cuando hablamos de mundanalidad, no hablamos de lo que es originario del planeta Tierra. Las plantas, las frutas, la comida, los árboles, los bienes de esta tierra. Una perspectiva materialista de la vida podría llevarnos a pensar de manera equivocada que las cosas materiales, las cosas palpables, están en oposición a los asuntos espirituales. Y por lo tanto, cosas como la comida, como la ropa, son mundanas, mientras que asuntos como dedicarse a la oración, dedicarse a la religión, son asuntos bastante espirituales. Este es el error que cometieron en el pasado los monjes, ¿te acuerdas? Personas que renunciaron a sus bienes, personas que incluso renunciaban a la buena comida o a la buena ropa, pensando que por esta renuncia a las cosas de este mundo eran más espirituales. A lo mejor la intención era buena, pero la forma de ver las cosas estaba equivocada. Por este simple hecho de que todos estamos en el mundo y que todo lo que consumimos y disfrutamos es parte de este mundo, pues últimamente todos terminamos siendo mundanos. Y no es así como debemos entender el concepto de mundanalidad. Tendríamos que irnos a Marte o a Júpiter para dejar de ser mundanos en este sentido. Hay también quien tiene la idea equivocada de que lo mundano es todo lo que ocurre fuera del templo.
En alguna ocasión, quizá con una buena intención, pero con mala información, alguien ha enseñado que debemos dedicarnos en todo momento a buscar a Dios. Y la idea que tienen muchos de buscar a Dios tiene que ver muchas veces con acercarse a los templos y dedicarse a una vida de participación en los asuntos de una iglesia, sus actividades, sus programas. Y aquel que no tenga tiempo o no tenga el interés en participar en todo el paquete completo de actividades, podría ser tachado de mundano. El hermano no quiere venir al templo, anda en el mundo. Y aunque es posible que la ausencia del templo sea señal de cierta mundanalidad, es un error pensar que la vida espiritual se vive en el templo y que todo lo que ocurre fuera del templo es mundano. Si eso fuera, entonces llevamos 4 meses de ser mundanos, porque hace 4 meses que nuestros templos están cerrados, no nos podemos congregar. Congregarnos es importante como cristianos. Le pedimos a Dios que pronto podamos volver a congregarnos, pero no por no congregarnos y no por estar en un templo, estamos viviendo necesariamente en mundanalidad. Mundanalidad no tiene que ver con las labores cotidianas, necesariamente. Lavar los platos, regar el jardín, trabajar para conseguir el sustento para tu hogar, son asuntos de la vida cotidiana, los tenemos que hacer. Y no es más espiritual dedicarse a predicar la palabra, ser pastor, ser misionero, que ser licenciado o doctor o cocinero. Las labores cotidianas no son en sí mismas mundanas. De hecho, nosotros sabemos por la palabra de Dios que sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier cosa, debemos hacerla para la gloria de Dios. Así es que tengamos cuidado con cómo entendemos ese concepto, mundanalidad. ¿A qué llamamos mundano? En esta parábola, la mundanalidad, y en la Biblia completa, la mundanalidad puede entenderse como este sistema imperante de valores, ideales y bienes. Aquello que este mundo, aquello que esta sociedad o esta cultura valora en extremo, aquello que pone como su alto ideal, como su prioridad, aquello a lo cual le otorga un valor especial. Ese es el mundo, un sistema operante de valores, ideales y bienes. Y es de eso de lo que debemos cuidarnos, de no caer en esta forma de ver las cosas, de manera que valoremos lo que no tiene valor, de manera que pongamos en primer lugar lo que es secundario, de manera que atesoremos lo que en realidad termina siendo basura. Mira, estos 3 terrenos de la parábola representan diversas respuestas al Evangelio. El terreno del camino representa el rechazo al Evangelio. El terreno de los pedregales representa la apariencia de cristiandad. Y el tercer terreno, que es el que estamos considerando, el terreno de los espinos, podríamos decir que representa la traición al Evangelio, la traición a Cristo, porque es ver en competencia 2 cosas. Por un lado, la semilla que quiere germinar, que debe dar fruto, pero al mismo tiempo está creciendo otra especie de planta que es espinosa y que termina ahogando a la buena semilla. Vemos 2 especies creciendo a la par en conflicto. Y la razón por la cual digo que este terreno representa la traición del Evangelio, espero a continuación pueda ser más clara. En la Biblia, el mundo y lo que ofrece el mundo, la mundanalidad, este sistema imperante de valores, bienes y prioridades, es vista como seductora. Una y otra vez la Biblia nos anima a tener cuidado con la seducción del mundo. Dice el hermano Juan en su primera carta que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Es decir, Juan está llamándonos a tener cuidado con los deseos propios de este mundo, deseos mundanos. La valoración de lo que en realidad no es sino solo apariencia.
el poner como prioridad lo que no es más que algo seductor quizá, pero vano, sin sentido. En Apocalipsis, la seducción del mundo es tipificada como una mujer que se dedica a la prostitución, la gran ramera, con la cual todos los reinos de la tierra fornican, en la cual se deleitan todos los habitantes de la tierra, pero cuya belleza y cuyos deleites terminan arruinados. Nosotros los cristianos debemos de ver el mundo en su peligro, y su peligro radica no en que sea feo o grotesco, sino que es seductor. Y nos puede jalar, nos puede llamar la atención, nos puede hacer desperdiciar tiempo, y por lo mismo la advertencia es: tengamos cuidado con la seducción del mundo. También en la Biblia, el mundo, la mundanalidad es mostrada como cierta especie de dominio cultural, algo que gobierna la forma de pensar de las personas, algo que establece incluso la pauta en la cual debiéramos vivir todos, una especie de esclavitud desde la mente. Por eso en Romanos 12:2 se nos advierte que no nos amoldemos al mundo actual, que no tomemos esa forma, no pensemos como el mundo, no establezcamos prioridades como el mundo, sino que el Evangelio nos llama a ser transformados mediante la renovación de la mente, amoldándonos no a la mundanalidad, sino a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así es que la semilla que cae entre espinos representa a las personas que, en vez de apartarse de la seducción del mundo, se dejan dominar por ella, que en vez de transformar su entendimiento para amoldarse a la palabra de Dios, se dejan llevar por la corriente de este mundo, y sus mentes y sus prioridades y su forma de vivir es mundana en ese sentido. Estamos hablando de infidelidad, finalmente, de traición. Por eso te decía que el terreno espinoso representa a las personas que traicionan el camino de verdad, traicionan al Evangelio. Habiendo conocido la palabra de verdad, se distraen y se dejan llevar por la seducción del mundo y por el dominio cultural que impera. En estos términos habla la palabra de Dios también. Santiago capítulo 4, los versículos del 4 al 5, nos dice así: oh almas adúlteras. El adulterio es eso, una traición. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Notas? Hay dos sistemas en competencia. Dios por un lado, llamándonos a someternos al reino de su Hijo. El mundo por otro lado, llamándonos con toda su seducción a someternos a su dominio. ¿Cuál de estos dos terminará ganando? ¿Cuál de estos dos terminará imperando en nuestras vidas? Y luego dice Santiago que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Toda la Biblia dice eso, ¿verdad? Dios es un Dios celoso. Dios nos reclama, no parcialmente, no una partecita del corazón, sino que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas. En Apocalipsis hay una iglesia que es reprendida precisamente porque se ha olvidado de su primer amor. La prioridad ya no es Dios. Es esta la forma en la cual la Biblia nos llama a tener cuidado con la seducción del mundo, a tener cuidado de no caer en alta traición. Una vez que hemos comprendido el llamado del Evangelio, no estamos en condición de ofrecer solo la mitad de nuestra vida. No se supone que Dios se va a conformar con un tercio de nuestra mente o con un poquito de nuestro corazón. Él reclama devoción total. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. Eso sería traición. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y por eso Lucas 8:14 debemos verlo como una advertencia. Es como si Dios dijera: mira, hay personas que aunque han escuchado la palabra del reino, aunque han escuchado el Evangelio, se van, se distraen, se dejan ahogar por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, del mundo. La mundanalidad está más fuerte en sus vidas que el llamado del Evangelio. Y aquí es donde hay que aclarar algunas realidades. Lo que atrae al mundo debería repeler a los santos. Si nuestra vida
ha de ser una vida en oposición a la mundanalidad. Entonces no nos debería estar atrayendo aquello que atrae naturalmente al mundo. A nosotros nos debe atraer todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, su justicia, su verdad. Hay que también considerar que lo que el mundo tiene por gloria, los santos lo tienen por basura. Pablo el apóstol hablaba en estos términos. Él decía, cuantas cosas eran para mí ganancia comparadas con Cristo, con lo que he recibido en Cristo, son basura. Y muchas veces debemos darnos cuenta de que el mundo nos ofrece como oro lo que en realidad es basura. No todo lo que brilla es valioso. No todo lo que parece deslumbrante realmente vale la pena. Lo que el mundo atesora es basura en realidad. Y donde el mundo arma su fiesta, los santos no pueden tener gozo. Alguna vez nos deleitamos quizá en toda la perdición y todo el libertinaje, todo el extravío que el mundo nos ofrecía, y nos gozábamos en ello. Pero en Cristo Jesús hemos tenido un despertar, hemos tenido un nuevo nacimiento. Y no se supone que nos deleiten las cosas en las que antes nos gozábamos. Estamos nadando contra la corriente, estamos en pie de lucha contra la carne y la mundanalidad. Por eso esta parábola es un llamado a tener mucho cuidado, a considerar nuestra vida delante de Dios y cómo estamos tomando decisiones, qué cosas estamos valorando, qué cosas estamos persiguiendo. Debemos hacernos al menos algunas preguntas respecto a lo que Jesús está advirtiendo en esta parábola. Cuando dice que hay quienes oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, consideremos entonces, ¿qué está afanándonos? ¿Por qué te afanas? ¿Qué está consumiendo tu tiempo, tus fuerzas, tu existencia? ¿En qué se te va la vida? Colosenses 3:2 nos llama a poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en ese sentido, mientras menos nos afanemos por lo que no es tan importante, estaremos luchando contra esos espinos de la mundanalidad. Debemos cuidar que nuestros afanes no sean principalmente los de este mundo. Todos debemos buscar qué comeremos o qué vestiremos, pero aún de esos afanes el Señor nos libra. Todas las cosas vienen por añadidura a aquellos que buscan primeramente el reino de los cielos. Así es que teniendo qué comer y qué vestir y satisfechas las necesidades básicas de nuestra vida, no deberíamos proceder a afanarnos por asuntos que no son importantes. Debemos también considerar qué estamos atesorando, a qué le estamos dando valor, qué estamos persiguiendo como si de ello dependiera el éxito de nuestra vida o nuestra realización. Dice Lucas capítulo 12, versículo 15, que debemos cuidarnos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No estamos diciendo que los bienes sean malos. Los bienes nos ayudan mientras estamos en este tránsito, mientras somos peregrinos, pero los bienes no le dan sentido a nuestra existencia. Aun si no tenemos la gran fortuna en esta tierra, aun si vivimos de una manera austera, nuestro mayor tesoro no se encuentra en este escenario. Nuestro mayor tesoro es Cristo, y podríamos perderlo todo. Y no se ha perdido nada en realidad si hemos conservado la fe en Jesucristo. Si estás atesorando algo más allá del Evangelio, si a veces te dejas seducir por lo que este mundo valora, es un buen momento para cortar con esos espinos en nuestro jardín. Es un buen momento para dejar de atesorar lo terrenal y poner la mirada en lo importante, poner nuestra riqueza en Cristo. Asimismo, tenemos que preguntarnos de dónde viene nuestro deleite. ¿Cuándo podemos decir que estamos bien, que no solo que nos sentimos, sino que nos sabemos bendecidos? ¿Solo cuando tienes salud? ¿Solo cuando tienes prosperidad? ¿Solo cuando se cumple tu voluntad? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que nos causa confort? ¿Alguna vez vivir en la carne, vivir en el pecado, hacer nuestra voluntad,
nos causaba deleite y gozo. Pero si, como dice Corintios, ahora en Cristo somos nuevas criaturas, entonces estamos llamados a vivir de una nueva manera. Una nueva criatura tiene nuevos anhelos, nuevas prioridades, nuevos deleites. Todas las cosas viejas han pasado. Si alguna vez nos deleitamos en el exceso, en el vicio, en la mentira, en la suciedad, en la inmoralidad, todo eso es parte de la vida antigua. Ahora el deleite del cristiano está en vivir para la gloria de su Señor. Y el Espíritu Santo nos ayuda en estas debilidades. A veces el mundo nos es seductor, el mundo nos quiere dominar, pero en el poder del Espíritu podemos hacer frente a esta seducción y, dado que hemos recibido algo mucho mejor en Cristo Jesús, podemos dar marcha atrás en el momento de la tentación, aferrarnos a Cristo y buscar la santidad. Así es que el llamado de esta parábola, y en especial de esta porción que nos advierte que hay espinos tratando de ahogar a la semilla, es que tengamos cuidado. El mundo es seductor, el mundo trata de arrastrarnos con su corriente, pero nosotros debemos considerar qué estamos valorando, de dónde estamos extrayendo nuestro deleite, qué voz estamos escuchando, cuáles son nuestras prioridades y permanecer fieles a Cristo Jesús. Recuerda que Jesús termina la parábola con: el que tiene oídos para oír, oiga. Si estas advertencias son importantes para nosotros, si tú y yo decimos: yo no quiero terminar así, yo no quiero terminar ahogado, yo quiero terminar dando fruto, evidenciando que soy una nueva criatura, entonces es una buena señal. Dios nos ha dado oídos para oír. Dios quiera que también podamos perseverar en su poder siendo fieles. Hay una tarea, quisiera dejarle una tarea para nuestro próximo episodio, y es preguntarnos: ¿por qué Jesús predicaba con parábolas? ¿Cuál es el propósito por el que Jesús utilizaba parábolas para enseñarle a las personas? Estaremos hablando un poco de eso la próxima ocasión que podamos transmitir un video de reflexiones. Mientras tanto, les recuerdo que tenemos un canal en Spotify y ahí estamos meditando en otros pasajes de la Escritura. Si usted quiere escucharnos, es bienvenido. Y asimismo hemos comenzado un canal en YouTube que es fácil de encontrar como Peregrino Feliz. Lo que tenemos que hacer es perseverar, no dar un fruto aparente, no dar un fruto temporal. El Señor quiere que la vida cristiana sea precisamente eso: un continuo caminar con Cristo, un continuo depender de su palabra, un estar aferrados a Él, dependiendo y viviendo en unión a Cristo. Separados de Cristo nada podemos hacer, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores y estaremos bien. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos guarde.